pasada vimos un teorema que se llama el teorema del reemplazo, y prácticamente ese teorema nos dice que si tenemos un conjunto linealmente independiente en un espacio donde ya hay una base con n elementos, entonces ese subconjunto linealmente independiente se puede como completar a un conjunto generador. Ahora vamos a ver algunos resultados que se desprenden de ese teorema. Entonces, el primero que les quiero presentar es este. Si tenemos un espacio vectorial B, aquí, y sabemos que tiene una base beta con n elementos, exactamente n, cualquier subconjunto del espacio que tiene más de n elementos va a ser linealmente dependiente. Y la prueba, ¿cómo se sigue? Vamos a tomar un subconjunto de B que tiene más de n elementos, más de manera estricta, y vamos a suponer que es linealmente independiente. Si es linealmente independiente, sabemos que existe un subconjunto con n elementos, tal que S', aquí S' contenido en S es una base de B. Esto lo sabemos por un resultado anterior, el último resultado que vimos la clase pasada. Entonces, este subconjunto que tiene más de n elementos tiene contenido una base de B. Entonces, ¿qué pasa si tomamos un elemento que esté en el subconjunto y que no, bueno, de manera general, que esté en el subconjunto? Bueno, como está en el subconjunto y este S' ya es una base, sabemos que el generado pues es B. Entonces, en particular, ese elemento va a estar en el generado de S'. Pero nosotros sabemos por resultados previos que cuando un elemento está en el generado, esto implica que S' unión X es linealmente dependiente. Sí, aquí recordemos que para aplicar ese resultado necesitábamos que este conjunto S' fuera linealmente independiente, pero lo tenemos porque es base. Okay. Entonces, como este ya resulta linealmente dependiente, y este es un subconjunto de S, obtenemos que S es linealmente dependiente. Sí, eso es la contradicción. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Muy bien. Bueno, entonces vamos a seguir con este corolario. Dice, si tienes un espacio vectorial B y beta una base con exactamente n elementos, entonces cualquier base va a tener n elementos. Y esto se va a seguir por otro resultado previo que tenemos. Vamos a considerar gamma, otra base con m elementos. Nosotros vimos que si tenemos un conjunto linealmente independiente fijo, entonces un conjunto generador va a tener más elementos que ese conjunto linealmente independiente. Entonces vamos a aplicar ese resultado aquí con gamma linealmente independiente y beta como conjunto generador. Entonces, por ese resultado obtendríamos que m es más chico que n. Y, por otra parte, si nosotros intercambiamos el papel entre beta y gamma, ahora a beta lo vemos como el conjunto linealmente independiente y a gamma como el conjunto generador, entonces obtenemos la otra desigualdad. Entonces, ya teniendo estas dos, podemos concluir la igualdad. Sí, podemos suponer esto porque tanto gamma como beta son base. Muy bien. El siguiente resultado nos dice algo muy similar al teorema del reemplazo. Nos dice, tienes B un F espacio vectorial y beta una base con exactamente n elementos. Si tenemos un conjunto linealmente independiente con m elementos, con m más chico que n, entonces va a existir un subconjunto de la base con n menos m elementos, tal que al unir me da una base. Se parece mucho al teorema del reemplazo, con la diferencia que el teorema del reemplazo nos dice que aquí va a ser un conjunto generador, ¿no? Entonces, tenemos que justificar la parte de linealidad, de linealmente independiente. Entonces, por el teorema del reemplazo, sabemos que existe un subconjunto S' que tiene n menos m elementos, tal que la unión genera. Y, por ejemplo, aquí tenemos que la cardinalidad pues no puede pasar de n, ¿no? Okay. Ahora, para esta parte, como ya genera, nosotros vimos en un resultado previo que de un conjunto generado podemos extraer un subconjunto tal que sea una base. Y por el resultado anterior,
vimos que todas las bases tienen la misma cantidad de elementos. Entonces, si beta ya es una base con n elementos, esta base, S1, también va a tener n elementos. De aquí tenemos que los elementos de S1, la cantidad de elementos que tiene S1 es n, por una parte. S1 está contenido en este subconjunto, en este conjunto, entonces la cardinal, y es finito, ¿no? Entonces la cardinalidad se preserva así, y este está acotado por n. Entonces tenemos que S1 tiene la misma cantidad de elementos de S unión S', y uno está contenido en el otro. Entonces, por lo tanto, van a ser el mismo conjunto. Y como S1 ya era base, entonces S unión S' va a ser base. Muy bien. Ahora veamos también este corolario. Vamos a considerar un F espacio vectorial B y beta una base con exactamente n elementos. Si tenemos un conjunto que genera y tiene exactamente n elementos, aquí esto es importante, exactamente n elementos, entonces ya va a ser una base. Para eso vamos a considerar un conjunto generador con n elementos. Entonces sabemos que de un conjunto generador yo puedo extraer una base, entonces existe S', subconjunto de S, tal que S' es base. Pero, ¿qué tenemos? Tenemos también que, por el resultado anterior que explicamos, que las bases tienen la misma cardinalidad. Y si beta tienen elementos, entonces la cardinalidad de S' va a ser n. Pero S' está contenido en S. Ajá, aquí está. Pero S tienen elementos. Entonces, los dos, uno está contenido en el otro y tienen la misma cantidad de elementos. Entonces, tienen que ser el mismo conjunto. Y como S' ya era base, entonces S va a ser base. Muy bien. Algo que también les di en las notas es la definición de dimensión de un espacio. Para un espacio vectorial, decimos que es de dimensión finita si tiene una base con un número finito de elementos. Y vamos a usar esta notación, ¿sí? La dimensión de B como F espacio vectorial va a ser la cardinalidad de beta, donde beta es una base. Ahora, por lo que hemos estudiado antes, vimos que si el espacio es de dimensión finita, cualquier base va a tener la misma cantidad de elementos. Entonces, gracias a eso, esto sí está bien definido, ¿no? O sea, no va a depender de la base que elijamos. Y bueno, en caso de que tu espacio no tenga una base de dimensión finita, vamos a decir que es de dimensión infinita, como está aquí. Muy bien. Bueno, este teorema, el último que les voy a presentar, tiene que ver con subespacios y espacios. Prácticamente nos dice que hay una relación entre las dimensiones. Entonces vamos a analizar qué es lo que nos dice este teorema. Vamos a considerar W un subespacio de B. B es un espacio vectorial de dimensión finita. Y vamos a suponer que la dimensión de B es justo n, ¿sí? Es decir, tiene una base que tiene n elementos. Entonces el teorema nos dice, la dimensión de W como F espacio vectorial va a estar acotada por ese n, no va a pasar de la dimensión del espacio grande. Y además, si llega a coincidir con n, entonces el subespacio que tomaste es todo el espacio. Veamos la prueba. Si W es el subespacio trivial, ahí ya sabemos que beta, considerándola como el vacío, es una base. ¿Y cuántos elementos tiene beta? Pues beta tendría 0 elementos, entonces la dimensión de W como F espacio vectorial sería 0. Sí, y está acotada por n, ¿no? Que es lo que queremos que pase aquí. Bueno, entonces podemos suponer que W no es el espacio trivial. Lo que vamos a hacer a continuación es construir un conjunto linealmente independiente y máximo. Esta construcción ya la hemos visto en resultados previos. Y la observación que hay que hacer aquí es que el proceso va a terminar como en la vez anterior, en el proceso que desarrollamos la vez anterior, pero aquí el argumento es que nosotros probamos antes que en un espacio vectorial, si es de dimensión n, y tú tomas más de n vectores, entonces ese conjunto es linealmente dependiente. En la construcción vamos a ir construyendo lo linealmente independiente, entonces el proceso no va a poder exceder los n pasos, ¿sí? Entonces,
haciendo el proceso que describimos en los teoremas anteriores, vamos a poder construir un conjunto linealmente independiente, S, que es máximo. ¿A qué nos referimos con máximo? Que si agregamos otro elemento, en este caso sería un elemento en W, entonces la unión de S con ese elemento ya es linealmente dependiente. Muy bien. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, como es máximo, va a pasar esto, que al unir cualquier otro elemento de W que no esté en S, este conjunto, S unión, el unitario de ese vector, va a ser linealmente dependiente. Y nosotros sabemos también, por resultados anteriores, que esto pasa si solo si el elemento está en el generado. Es decir, a cualquier elemento en W que no esté en S, lo estamos viendo en el generado. Y cualquier elemento que esté en S, pues también está en particular en el generado por S. Entonces, todos los elementos de W se van a ver en el generado. Es decir, que S va a generar el subespacio W. Bueno, pero ya por construcción es linealmente independiente y estamos probando o estamos argumentando que genera. Entonces, S va a ser una base de W. Y como habíamos notado, S no puede exceder n pasos, o sea, no puede tener más de n vectores. Entonces, la dimensión de W como eje espacio vectorial va a estar acotada por n. Y bueno, para la segunda parte, para esta parte, ¿qué pasa si la dimensión de W como eje espacio vectorial es n? Bueno, si esto pasa, en particular, existe una base de W que tiene n elementos. Esto es por la definición de la dimensión. Entonces, ese conjunto gamma va a ser linealmente independiente. Y es linealmente independiente que tiene n elementos, ¿sí? Ya visto en todo el espacio, en B. Entonces, nosotros también probamos que si tienes un conjunto linealmente independiente con la misma cantidad de elementos que tiene la dimensión del espacio, ese conjunto ya es una base. Entonces, gamma en particular va a ser una base también de B. Entonces, al tomar los generados, por una parte va a ser B y por otra parte W. Entonces, por lo tanto, W y B van a ser lo mismo.